Mi nombre es Juan Felipe Benavides Telles y voy a explicar la solución del taller de soldadura propuesta por el ingeniero Fabio Merchán. 1. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas que se debe tener en el taller de soldadura para garantizar la integridad del operario y un correcto resultado del cordón de soldadura? La ventilación. El taller debe tener una buena ventilación para evacuar los humos y gases tóxicos producidos durante el proceso de soldadura. También el operario debe usar equipo de protección como máscara de soldadura, guantes, gafas de seguridad o ropa ignífuga y pues claramente las botas de seguridad. La limpieza del orden es importante. El área de trabajo debe estar limpia y libre de materiales inflamables para evitar accidentes. También se debe mantener la temperatura adecuada, evitando corrientes de aire que enfríen rápidamente la soldadura y afecten su calidad. Y por último, el uso de herramientas adecuadas. Las máquinas de soldadura deben estar bien calibradas y los electrodos y materiales de aporte deben estar secos y libres de contaminantes. 2. En el siguiente electrodo E8024, la resistencia a la tracción es... El número 80 indica la resistencia a la tracción en miles de libras por pulgada cuadrada, o sea, KSI. En este caso, la resistencia a la tracción del electrodo es de 80.000 PSI. 3. Cuando se conecta la portaelectrodo al polo negativo de la máquina de soldar y la toma de masa al polo positivo, ¿qué tipo de polaridad se tiene? Esta configuración se llama polaridad directa. En este caso, el flujo de electrones va desde el electrodo hacia la pieza, generando menos calor en el electrodo y más en el material, lo que resulta en una penetración más leve en el cordón. 4. Cuando se conecta la portaelectrodo al polo positivo de la máquina de soldar y la toma de masa al polo negativo, ¿qué tipo de polaridad se tiene? Esta configuración se llama polaridad inversa. Aquí el calor se genera más en el electrodo, resultando en una mayor penetración del cordón. 5. ¿Cuál polaridad garantiza mayor penetración del cordón? La polaridad inversa garantiza mayor penetración porque genera más calor en el electrodo, lo que permite que éste derrita más el material y se forme un cordón mucho más profundo. 6. ¿Qué se conoce como la zona afectada por el calor? La zona afectada por el calor es la región del material base que, aunque no se funde, sufre cambios en sus propiedades debido al calor de la soldadura. El aumento de temperatura en esta zona provoca una transformación en la estructura cristalina del material, alterando su dureza, tenacidad y otras propiedades mecánicas. 7. ¿Cómo es afectado el tamaño de los granos del material en la zona afectada por el calor? El calor aplicado durante la soldadura provoca un aumento en el tamaño de los granos en la zona afectada por el calor, debido a la recristalización inducida por el calor. A medida que se aleja de la zona fundida, el tamaño de los granos tiende a disminuir. Los granos más grandes pueden debilitar la estructura, haciéndola más frágil y menos resistente a impactos. 8. ¿Cómo se varía el voltaje en el proceso de soldadura SMAU? En el proceso de soldadura por arco metálico protegido, SMAU, el voltaje se ajusta directamente en la máquina de soldar antes de iniciar el proceso. El voltaje influye en la longitud del arco, lo que afecta la estabilidad y el comportamiento del mismo. Un arco más largo tiende a tener un voltaje más alto, lo que puede generar salpicaduras si no se controla adecuadamente. 9. ¿Cuál es la función del bisel? ¿Cómo se debe fabricar? ¿Qué tipo hay? El bisel es una preparación realizada en los bordes de las piezas a soldar para mejorar la penetración y facilitar uniones más fuertes en materiales gruesos. Existen varios tipos de bisel, como el bisel en V, que es el más común, el bisel en U, el bisel en J o el bisel en X, cada uno diseñado según el grosor y el tipo de material. Se fabrica mediante esmerilado o un corte mecánico, como por ejemplo en la fresadora, asegurando una correcta alineación y penetración en el proceso de soldadura. 10. ¿Cómo se varía la corriente de soldadura en un proceso MIG? En la soldadura por arco con gas metálico, MIG, la corriente se ajusta indirectamente a través de la velocidad de alimentación del alambre. A medida que se incrementa la velocidad del alambre, también aumenta la cantidad de corriente que fluye por el arco, lo que permite soldar piezas más gruesas o aumentar la penetración del cordón. 11. Al aumentar la velocidad de alambre en un proceso MIG, ¿aumenta o disminuye la penetración del cordón de soldadura?
Aumentar la velocidad de alimentación del alambre en un proceso MIG generalmente incrementa la corriente, lo que resulta de una mayor penetración del cordón de soldadura. Esto es útil para soldaduras en materiales más gruesos, donde se requiere un cordón mucho más profundo. 12. Sentido de avance en MIG. ¿Cuáles son? ¿Cómo se debe seleccionar? ¿Y cuál debe ser la postura del operario? El sentido de avance en MIG debe ser hacia adelante. Avanzar hacia adelante mejora la penetración y es adecuado para soldaduras de gran espesor. Esto se debe a la salida del gas. Si vamos hacia adelante, el gas va a ser bien aprovechado, ya que cubre el alambre en todo momento. Pero si vamos hacia atrás, el gas habrán momentos en los que no, entonces va a haber un gran desperdicio del gas. Y respecto a la posición, el operario debe mantener una postura estable, con la antorcha inclinada entre 10 y 15 grados, asegurando una soldadura uniforme. 13. Posición de la antorcha respecto al material a soldar en MIG. La posición de la antorcha es fundamental para lograr un cordón adecuado. La antorcha debe estar inclinada hacia adelante o hacia atrás con un ángulo entre 10 y 20 grados, dependiendo del tipo de soldadura. Una inclinación excesiva puede provocar una mala función o defectos en el cordón. 14. ¿Cómo se realiza el cambio de voltaje en un proceso de soldadura SMAU? El voltaje en SMAU se ajusta directamente en la máquina de soldadura antes de iniciar el proceso, no se modifica durante la soldadura y se modifica moviendo la perilla como se muestra en la imagen. 15. Si se usa un alambre de 0,9 milímetros en un proceso de soldadura MIG, ¿qué caudal de gas es aconsejable? Para un alambre de 0,9 milímetros en un proceso MIG, el caudal de gas está recomendado entre 10 y 20 litros por minuto, dependiendo del entorno de trabajo. En espacios cerrados y controlados, un caudal más bajo, alrededor de las 12 litros por minuto, es suficiente para proteger el arco de la contaminación atmosférica. Mientras que en ambientes con corrientes de aire o exteriores es mejor utilizar un caudal más alto, cercano entre los 15 a los 20 litros por minuto. 16. La designación E70S3, ¿a qué tipo de soldadura hace referencia? ¿Es un alambre revestido? La designación E70S3 se refiere a un alambre sólido utilizado en procesos de MIG. Este alambre tiene una resistencia mínima a la tracción de 70 KSI y es adecuado para soldaduras generales. Este no es un alambre revestido, ya que no tiene fundente en su interior. 17. La designación E70T3, ¿a qué tipo de soldadura hace referencia? ¿Es un alambre revestido? Este es un alambre tubular con núcleo de fundente, o sea, flux cord wire, utilizado en soldadura MIG con gas. La designación indica que tiene una resistencia mínima a la tracción de 70.000 PSI. Estos alambres suelen usarse cuando se requiere una mayor productividad en soldaduras de espesores medios y altos. 18. ¿Qué tipo de gases son los utilizados para realizar un proceso de soldadura MIG? Los gases más comunes en soldadura MIG son el argón y el CO2, y mezclas de ambos. El argón es ideal para soldar aluminio y proporciona un arco suave, mientras que el CO2 ofrece una mayor penetración y es mucho más económico. 19. La designación SAE 1020 significa. Esta designación significa que pertenece a la clasificación de aceros según la Society of Automotive Engineers, la SAE, y esta designación se refiere a un acero al carbono con las siguientes características. El 10 indica que es un acero al carbono simple, es decir, que no tiene otros elementos de aleación significativos, y el 20 indica el porcentaje aproximado de carbono que contiene, que en este caso es de 0,20% de carbono. 20. Los elementos componentes de un circuito de soldadura por arco eléctrico son: primero, tenemos la fuente de poder, que proporciona la corriente eléctrica necesaria para generar el arco y fundir al electrodo. Luego tenemos el cable de masa, que conecta la pieza de trabajo a la fuente de poder y cierra el circuito. Es esencial para asegurar la continuidad del flujo de corriente. Tercero, tenemos el portaelectrodo. Este es el encargado de sostener el electrodo y permite controlar su posición durante la soldadura.
Ahora tenemos al electrodo, el cual es el material consumible que funde y deposita el metal de aporte en el proceso de soldadura. Y por último tenemos la pieza de trabajo. Este es el material sobre el cual se aplica la soldadura. Este completa el circuito al recibir la corriente desde el electrodo. 21. Nombre 4 posiciones para soldar por arco eléctrico. Primero tenemos la posición plana. El trabajo se realiza con el material en una superficie horizontal, es decir, que es la posición más fácil y común. Ahora tenemos la posición horizontal. El cordón se deposita en una unión colocada verticalmente, pero el electrodo se mueve en un plano horizontal. Ahora la posición vertical. El soldador trabaja en una dirección ascendente o descendente sobre una unión vertical. Esta es más compleja debido a la gravedad. Y por último tenemos la posición sobre cabeza. Se realiza la soldadura en un ángulo donde el operario debe trabajar con el electrodo por encima de la cabeza, lo que hace que este proceso sea el más difícil y peligroso debido a las salpicaduras. 22. ¿Qué tipos de electrodos se deben emplear para soldar planchas de acero de 10 milímetros de espesor con una resistencia a la tracción de 68.000 psi? Para soldar planchas de acero de 10 milímetros de espesor con una resistencia a la tracción de 68 kSI, es recomendable utilizar electrodos de bajo hidrógeno, como por ejemplo los electrodos E7018, el electrodo E7024 o el electrodo E7016. Estos electrodos son conocidos por ofrecer buenas propiedades mecánicas y alta resistencia a la tracción, además de tener un buen acabado de cordón y una penetración adecuada. 23. ¿Qué amperaje debo utilizar para soldar un acero al carbono con un electrodo de 4 milímetros de diámetro? Teóricamente, el amperaje adecuado para soldar acero al carbono con un electrodo de 4 milímetros de diámetro debe ser de 124 amperios, ya que teóricamente debemos multiplicar este diámetro del electrodo por 31. En este caso nos da resultados de 124 amperios. 24. Respecto al revestimiento del electrodo en soldadura SMAU, ¿cuáles son los grupos de división de este revestimiento? Primero tenemos el revestimiento celulósico, el cual produce una mayor cantidad de gas durante la soldadura, lo que protege eficazmente el baño de soldadura. Estos electrodos son buenos para soldar en todas las posiciones y proporcionan una penetración profunda. Ahora tenemos el revestimiento rutílico, el cual ofrece un arco suave y estable. Estos son fáciles de usar y producen menos salpicaduras, por lo que son recomendados para soldaduras en posiciones horizontales y planas. Y por último tenemos el revestimiento básico. Estos son utilizados para soldaduras de alta resistencia, evitan la formación de hidrógeno, lo que reduce el riesgo de fisuras en el material soldado. Estos son ideales para trabajos de alta exigencia estructural y proporcionan una excelente tenacidad a bajas temperaturas. 25. Un arco eléctrico es una descarga de corriente a través de una separación en un circuito eléctrico. El arco eléctrico se sostiene en los procesos de soldadura con arco mediante la transferencia de metal fundido a través de la separación entre el electrodo y la pieza de trabajo. La anterior expresión es falsa o verdadera. Justifique su respuesta. La afirmación es falsa debido a que no se realiza una transferencia de material fundido, sino del arco eléctrico, el cual es el que genera la fusión. 26. La soldadura de varilla es un término que se aplica en ocasiones cuando se hace referencia a cuál de los procesos siguientes: FKO, GMAO, GTAW o SMAO. La respuesta correcta es SMAO, soldadura por arco metálico protegido. Este término se utiliza a menudo para referirse a la soldadura con electrodo revestido, donde se emplea una varilla de soldadura que actúa como electrodo. 27. La soldadura MIG es un término que se aplica en ocasiones cuando se hace referencia a cuál de los siguientes procesos: A. FKO, B. GMAO, C. GTAW o D. SMAO. La respuesta correcta es GMAO, Gas Metal Arc Welding. El término MIG viene de Metal Inner Gas y es comúnmente utilizado para describir este proceso GMAO, donde se emplea un electrodo sólido y un gas protector.